Hola, aventura. Veo que está trabajando muy bien. Muy lindo su dragoncito. Sí, queda lindo, ¿no? Sí, sí, muy bonito, pero necesito que tenga fondo. Fondo. Sí, así es. Usted me pidió un dragón con 3 ojos, 2 bocas, alas con pluma y una cola tipo puntiaguda de cristal. Y ahora me dijo que falta fondo. Ah, sí, que esté pronto, porque lo necesito lo antes posible. Sí, yo sé, te pasó, me pasó, nos pasó y nos seguirá pasando a todos. Esto de hacer un personaje que te haya quedado buenísimo y que te vengan y te hagan algún cambio que no querés hacer o que no estabas planeando hacer. Y en este caso la situación fue con un fondo, en particular con un fondo. Y bueno, sí, la verdad es que el personaje queda flotando en un limbo si no le pensás un fondo o si no le haces un fondo y termina perteneciendo al mundo de los PNG, cosa que no queremos en este caso. Bienvenidos, este es el 10º video de esta serie de cómo dibujar a tu dragón y esta vez vamos a hablar un poco de los fondos. Cómo ubicar a un dragón, en este caso un personaje que ya tenemos hecho y que no tenía fondo, donde el fondo aparecería al final, cuando ya tenés todo armado y de repente te das cuenta, o bueno, en este caso te piden que le agregues un fondo, le agregues un entorno, un lugar donde apoyarse. Y en este caso no va a ser un parche o un fondo, un degradé o una bruma o nada por el estilo, sino va a ser un aditamiento, algo que beneficie o que potencie esta ilustración a este personaje, que deje de ser un simple personaje, a ser una ilustración. Y esto puede pasar con personajes que seguramente los tenés ahí dibujados solos y nunca le pensaste un fondo. Entonces queda como un dibujito. En cambio, si le agregas un fondo, queda como una ilustración. Entonces, vamos a ver eso. Vamos a ver cómo solucionamos eso. Y bueno, como te decía antes, este personaje comenzó así como lo ves, con la intención de que no tuviera fondo, de que sea un personaje parado en el medio de la nada, porque eso era lo que había pedido el cliente. Y uno pensaría, sí, bueno, le das mucho detalle, le das una buena iluminación, una buena pose y queda espectacular, bien minimalista, sin un fondo complejo ni nada por el estilo, y lo dejas en el fondo blanco. Y no es así. Uno siempre, y esto va por mi parte, siempre, pero siempre que vayas a dibujar un personaje o lo que sea, tenés que pensar en el entorno, en lo que está pasando alrededor o podría estar pasando alrededor, aunque no lo vayas a dibujar. Y esto es algo que tendría que quedarte grabado en la cabeza. Aunque no vayas a dibujar el fondo, deberías pensarlo. Aunque estés pensando en un personaje, que sea solamente un diseño, incluso en una cartilla de personaje, una viñeta, un sticker incluso, tenés que imaginar qué es lo que está haciendo, en dónde está, en qué situación se encuentra. Bueno, está bien. Si estás haciendo una cartilla de personajes y el personaje está así, quizás no tenés que pensar literalmente el fondo. Ok, te lo tomo. Pero sí deberías haber pensado el trasfondo, el entorno, en dónde se va a encontrar, qué es lo que hace este personaje, a dónde va, todo lo que genera o todo lo que te lleva a la esencia de ese personaje tiene que estar pensado, aunque sea una cartilla de personaje. Y eso se traduce en lo que podemos llegar a hacer en el fondo. Por ejemplo, no sé, hacemos un personaje que caza zombies y lo más probable es que el entorno esté relacionado con eso. No lo vas a poner en un bosque con animalitos y 7 enanos. O bueno, capaz que si sos Disney sí. A ver si se entiende. Todo es parte del fondo. Todo va a ser parte del fondo. Y mientras más pensado y más sepas todo esto, crear un fondo o hacerle un fondo a un personaje va a ser mucho más fácil. En el caso de dragones, no es lo mismo un dragón que está dibujado como si tuviese el cuerpo erguido a un dragón que estuviese acechando. El ángulo de la cámara, la postura, la tensión, todo va a cambiar y todo va a ir en función al personaje, a la figura. Y esto es si le haces o no le haces un fondo. No importa, capaz que el fondo no llega a existir nunca. Así que bueno, volvamos al ejemplo este. Un trabajo hecho solamente pensando en el personaje, con un nivel de detalle ya casi avanzado, con una luz ya tomada, con decisiones que fui tomando de forma inconsciente o sin tener en cuenta que por ahí en un momento iba a tener fondo. Y acá viene el tema también. No todos los fondos tienen que ser súper complejos. En este caso no tendría que poner un castillo de fondo con 40 columnas, 20.000 personas y soldados corriendo a atrapar al dragón. No necesitas irte tanto al carajo. Con pensar un simple contexto y trasfondo ya está. Calmados, vamos a calmar. Entonces, ¿qué hice? Pensé en qué estaba haciendo el personaje. Estaba parado, estaba recibiendo luz de frente, medio que me imaginé un poco la historia. Entonces le hice simple. Diseñé un fondo bastante básico. Plano inclinado, con un par de rocas de fondo, una especie de risco donde iba a estar parado el dragón y listo. El fondo tiene que ser algo que acompaña al dragón o el personaje. No debería competir cuando el
punto focal es el personaje y el fondo simplemente acompaña. Pero bueno, si sos como una gran parte del espectro artístico que le cuesta hacer fondos y a veces no sale tan fácilmente, te puedo contar un método que se llama el estilo Frankenstein para hacer fondos. Y es muy simple, arrancá haciendo manchas, empezá a manchar, empezá a tirar líneas, pinceladas, texturas, bote de pintura, que seguramente algo va a salir de ese caos y hay que estar atentos o predispuestos a que eso va a funcionar. Tenemos que apelar a la intuición, porque a veces aparece una luz, una grieta, una mancha que nos da una idea y arrancamos de ahí. Y si lográs algo de eso, seguramente tenés algo mucho mejor que un fondo blanco. Y tampoco tiene que quedar algo hiperrealista ni súper detallado, porque siempre es mejor un fondo blureado, desenfocado, que 20 piedras espectacularmente hechas, súper detalladas, que compitan con tu personaje. Sin ir más lejos, podés probar con tu propia cámara de fotos el estilo de fotos tipo retrato que te blurea el fondo. ¿Para qué? Para que tu cara resalte. Entonces, vayámonos a lo básico. No te compliques tanto, simplemente es para darle un entorno. Y en varios de los análisis que hice antes, te mostré cómo resolver ciertos fondos, ya sea con fotos, ya sea solamente con un poco de clima, mezclando un poco las perspectivas, aunque no sean correctas. Así que pasate y date una vuelta por ahí, que seguramente algo útil vas a encontrar. Y si revisás entre mis videos, vas a encontrar varias ilustraciones que el personaje o el dragón no tenía fondo. Sin embargo, se nota que están ubicados en algún lugar y que tiene una interacción o que podría llegar a tener una interacción con algún tipo de fondo, porque por lo general piensa un poquito más las cosas. Y volviendo a este dragón, si te fijas, el fondo termina direccionando hacia el personaje. Las líneas de las montañas de atrás, las nubes, todo va en dirección hacia el dragón. La idea acá es que el fondo esté en función al personaje, lo complementa, lo ayuda, lo destaca y no entran en competencia. Otra cosa muy distinta es que te pidan un fondo para una serie y que el fondo termine siendo el protagonista. En ese caso es totalmente distinto. Pero bueno, acá estamos hablando desde otro punto, desde otro ángulo. No me quiero desviar tanto del tema tampoco. En conclusión, es primordial que pienses en un fondo cuando estás haciendo cualquier tipo de personaje, sea o no sea necesario, o te lo hayan pedido o no. Lo tenés que tener en la mente cuando lo estés diseñando al personaje o a la criatura, al monstruo o lo que sea. Es ponerse en la situación y decir, me lo imagino saliendo de la cueva, rugiendo hacia el horizonte, intentando disuadir a los atacantes del reino a que se acerquen un paso más. No importa, está en palabras, está en tu mente, no lo vas a dibujar, no hay problema, vas a hacer el personaje en función a eso, a esa situación. Entonces ya tenés el fondo armado, aunque solamente hayas dibujado el personaje. Y si lo querés hacer, no hace falta mostrar la entrada de la cueva, no hace falta mostrar el ejército del rey, no hace falta mostrar o entrar en detalle de nada de eso. Simplemente con mostrar la atmósfera, el clima, dar esa sensación, ya estás ayudando un montón al personaje. Y en definitiva, eso es algo que lo pensaste vos. No tenés que decírselo a nadie. Y si se lo querés agregar, agregáselo. Pero acordate que no tiene que competir con el personaje principal. El fondo puede no tener lógica. Solo necesita tener una intención. Y ahora decime qué pensás vos. ¿El fondo tiene que estar directamente en el boceto? ¿Se puede resolver al final? ¿Puedes hacer un personaje sin pensar en el fondo o en el trasfondo que tiene? ¿Sos de esos que evita hacer fondo siempre que dibuja un personaje? ¿Te arrepentiste alguna vez de hacer un personaje y no ponerlo en fondo? Contame abajo en los comentarios, que me encanta leer. Y por lo que sé, la situación esta es más común de lo que parece. Hay muchos ahí atrás que seguramente no quieren hacer un fondo o les da pavor pensar en hacer fondos. Para mí es algo hermoso. He trabajado haciendo fondos y la verdad que es muy satisfactorio. Y si bien esto no es un tutorial, no fue un tutorial de cómo hacer fondos, es como una reflexión sobre situaciones que les pueden llegar a pasar y que es mucho más simple resolverlo de lo que uno puede llegar a pensar. E incluso es muy probable que ya esté en tu cabeza el fondo de ese personaje, pero porque pensás que tenés que hacerlo súper detallado, no lo resolvés y dejas un personaje parado en la nada en vez de transformar ese personaje en una ilustración real. Es ahí donde hace el cambio.
Y si te gusta este tipo de análisis, deja tu like, compartí este video con otros amigos que tengas o artistas que conozcas, que sepas que le puede llegar a servir este tipo de análisis. Suscríbete, activa la campanita para que te avise cuando suba el próximo en la semana que viene. Te cuento que el proceso completo de esta ilustración está subido de Patreon y a Gumroad totalmente gratis, sin mi análisis, sin mi cara, sin mi voz, sin sonido, totalmente pelado para que lo veas a tu ritmo y como quieras. También estoy en Instagram y en TikTok como Ventura Art o Ventura Artwork por si me quieres buscar ahí. Así que muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video.